Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Según la ministra de Ambiente, Inés Manzano, la Corte Constitucional se ha metido en camisa de 11 varas y demandó en una entrevista una solución de este organismo para una consulta previa para el cierre de sus instalaciones. Las consultas previas no se deben realizar para el inicio de la explotación. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Inés Manzano, ministra de Ambiente. Ministra, qué gusto, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo a las personas que nos están escuchando y viendo. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros. Ministra, usted ha mencionado que el problema radica en que la consulta previa no se puede realizar por otra sentencia de la Corte Constitucional que echó abajo el decreto 754 que regula este mecanismo de participación ciudadana. En una entrevista usted aseguró que ese paso se requiere para la elaboración de una nueva licencia ambiental para el desmantelamiento del bloque petrolero situado en el Parque Nacional Yasuní. Ministra, explíquenos cómo es que se requiere una consulta previa si esto no es el inicio de un proyecto de extracción, sino el cumplimiento de un mandato constitucional. Pues es porque es una nueva actividad. De acuerdo a la norma nuestra, el Código Orgánico Ambiental, cualquier nuevo proceso, actividad, obra, en este caso es una nueva actividad que se llama desmantelamiento, que no es parte de la licencia actual que tienen para operar. Son dos cosas diferentes. Pero, o sea, al final tenemos que cumplir. O sea, es un mandato popular que hay que cumplirlo, pero hay que cumplirlo de buena manera, nada más. Pero en este caso, referente a justamente el mandato constitucional, ¿no está sobre toda otra norma completamente, así sea otra acción que se realiza en el mismo campo? No. O sea, lo que dice la consulta es que yo debería, o sea, lo que preguntó fue que no se explote más el ITT. Y lo que tengo que hacer es, obviamente, hasta para pagar la planta, por decirlo de alguna manera, hay un plan de cierre y abandono, que es parte de la licencia actual. Ese plan de cierre y abandono no es suficiente porque estas son condiciones extraordinarias, o sea, son condiciones como diferentes. Una cosa es tener una planta nueva con todo nuevo que vas e instalas y tienes esa licencia ambiental. Otra muy diferente es cuando tienes que desmantelar todo un equipo que ha estado operando con crudo. Entonces, pero yo no creo que sea un tema de no cumplir, sino de cumplir adecuadamente con las normas que tenemos. Porque el hecho cierto es que la disposición de cierre está, o sea, el presidente siempre lo dijo, desde antes, desde campaña. En campaña, exacto. Se cierra porque se cierra y ya se empezó a cerrar algunos pozos. Justamente eso, ¿por qué entonces con los mismos argumentos que usted me plantea ahora no hubo ningún bloqueo para el cierre del pozo del bloque 43 que fue anunciado a finales de agosto? Porque era un bloque que ya está, acuérdese que es bien compleja la operación hidrocarburífera y ese bloque era uno de los primeros bloques que hubo en temas de exploración. ¿Pero se cerró o no se cerró? Era un bloque un pozo, no un bloque. Era un pozo y era un pozo que se podía hacer y se vio que se podía hacer, pero era digamos como, le voy a decir el término más coloquial, era un pozo viejo que ya tenía poca extracción de petróleo. Entonces se hizo con ese el primero, porque también tienes que hacer algo, evidenciar cómo puedes ir cerrando los pozos. Una cosa es el cierre, el otro es el desmantelamiento. Entonces por eso digo que el mandato no dice no quiero seguir explotando. Para no seguir explotando, pues tienes que ir cerrando los pozos. Los pozos se están viendo y se están cerrando, pero aparte tienes que desmantelar. Y desmantelar con cuidado. Tienes que dejar, o sea, nosotros tenemos en la historia
de operación hidrocarburífera, digamos, un mal manejo. Hemos tenido muchos derrames de petróleo. Esta es la única operación que era un lujo de operación con, como dicen, con la mejor tecnología, la más alta tecnología. Y hoy en día lo que estamos tratando de hacer es que quede lo más, o sea, no voy a poderla restaurar como estaba antes, tampoco ese es el mandato, pero tengo que dejarlo mejor posible. Y también tengo ahí, Gisela, otro desafío que creo que es más importante que este tema, que es el desafío social. No, acuérdate, tenemos una comunidad que fue la única comunidad que estaba de acuerdo en seguir explotando, pero a esa comunidad tenemos que hacerle una compensación y en esas estoy, porque una de las grandes compensaciones que hemos visto, aparte del de salud y educación, es cómo pueden seguir ellos siendo unos guardaparques por excelencia, o sea, los que están ahí en la conservación. Y para ellos estamos viendo el tema de pago por compensación, que lo tiene el artículo 71 y 72 de la Constitución. Y tratar de que con eso ellos entiendan que la conservación también puede dar sus frutos. Y la última reflexión de todo esto que nos está pasando es, nosotros iniciamos el camino para la transición energética con la consulta popular. O sea, la iniciamos. Aunque no se vea y no se diga, esta es una manera de decir Ecuador ha sido el primer país en el mundo. Ecuador, no hay en el mundo ni siquiera normativa para cierre de pozos. O sea, de pozos en la manera en la que está, pozos operativos y perfectos. Y la transición energética creo que es una esperanza hacia el futuro, ¿no? Y sobre eso también estamos armando el ministerio para ir preparando experiencias para transición energética. Yo la noto, ministra, le voy a ser sincera, la noto ahora pues más pro cierre, más pro cumplir el mandato ciudadano que fue ese, porque si bien usted había dicho que la consulta para el cierre del bloque petrolero ITT se debía aplicar, como lo acaba de mencionar, solamente a las comunidades amazónicas en donde se ubica y que justamente no estaban de acuerdo con el cierre, lo acaba de decir ahora, y no hacerlo a nivel nacional. Usted fue bastante firme en decir que seguramente la Corte Constitucional quiere que llegue una demanda por incumplimiento de sentencia y de la consulta popular. No he incumplido, dijo usted. Ustedes me prohibieron hacer consultas previas, ustedes me solucionan esto. Eso fueron sus palabras. Entonces yo me preguntaba, ¿será esa la misma visión del Ejecutivo? A ver, es que es exactamente lo mismo. Yo no puedo hacer una licencia ambiental de desmantelamiento. Bueno, sí puedo hacer el proceso de licenciamiento, pero igual tengo que hacer la consulta. Ahora, acuérdate que las consultas, o sea, en nuestra legislación hay varias maneras de hacer participación ciudadana, desde la consulta popular, que es la que vivimos, la consulta ambiental, la consulta libre, informada y previa. Hay unas maneras de participar dentro inclusive de los gobiernos autónomos descentralizados, y con la nueva reforma del Código Orgánico Ambiental, que está para segundo debate, va a haber otra manera participativa para los temas ambientales. En la consulta libre informada previa, lo que dice la Corte Constitucional al declarar inconstitucional el 754, que era el decreto ejecutivo, lo que decía ahí específicamente es, si hay una comunidad ancestral, indígena, comunas, de acuerdo al artículo 57 de la Constitución, ahí hay que hacer una consulta libre, informada y previa. Como sí hay, porque la tengo, porque esa es mi área de influencia, la tengo que hacer. Lo que le estoy pidiendo a la Corte es, dígame cómo la hago, o sea, dígame exactamente cuáles son los criterios, y por eso ingresamos y vamos a volver a ingresar más información. Y una hoja de ruta para poderles decir, tenemos que resolver esto, y mientras tanto vamos igual apagando los pozos que se puedan hacer. Entonces, no está divorciado, está sencillamente
tiene que seguir su curso. Yo no puedo apurar a la Corte, pero sí puedo irle dando elementos que me ayuden a mí a determinar cómo voy a hacer estos criterios para esta consulta. Y esperar a lo que ellos contesten a lo que estamos haciendo. Estamos por ingresar más cosas que me parece que van a ser bien recibidas. Hicimos una modificación extraordinaria en el Código Orgánico Ambiental que abona el tema que te estoy diciendo, a apoyar el tema del cierre, pero también apoyar las responsabilidades en los temas de hidrocarburos y apoyar la transición energética. Nunca se había pedido antes, imagínate, estaban excepcionadas las instituciones públicas de presentar seguros de riesgo para cualquier actividad. Y yo creo que no deberían de haber hecho eso. Entonces, son cosas que vamos trabajándolas, ¿no? Me imagino que no debe ser fácil ni sencillo, pero por otro lado, sí me pregunto por qué se le dificulta tanto, por ejemplo, el tener los permisos ambientales para el cierre del Yasuní ITT, mientras que, por ejemplo, le veíamos a la exministra Sade Fritzi que había señalado en sus primeros 5 meses de gestión había triplicado la eficiencia en el otorgamiento de los permisos ambientales. Fue textualmente lo que dijo. No es un tema de la eficiencia de parte nuestra, porque eso va a ser rápido. Es el tema de que cuando tú haces un nuevo proceso de permiso, tienes que levantar una línea base que no tenías al inicio del proyecto. Acuérdate que cuando inicia la operación hidrocarburífera, la inicias con una pristinidad que había en ese lugar. Y yo, como cualquier otra persona pro ambiente, siempre digo, no, ¿por qué vamos a hacer algo así en las áreas protegidas? Entonces, esa línea base que tenía era una línea base diferente. Hoy las condiciones han cambiado después de 10 años y la línea base es completamente otra. La normativa es que tú presentes todos estos estudios, que no los tengo que presentar yo, sino que tiene que presentar Petro, y tiene que presentar toda esta línea base biótica, etcétera. ¿Qué es lo que están haciendo? De hecho, ellos lanzaron un proceso de consulta para eso, y mientras ellos están haciendo, nosotros estamos haciendo lo nuestro, que es apurar toda la parte que una vez que esté esa información, ir caminando rápidamente, haciendo una nueva, como digamos, precisión de norma. Y nada, o sea, yo sencillamente estoy esperando contestaciones de este tema de Petro, etcétera, mientras tengo todavía lo que es más importante para mí, que es minería ilegal. O sea, justo este tema quería... De eso nadie me pregunta, pero yo siempre quiero hablar, justo porque la le iba a minería decir. ilegal es... Se nos acaba justo el tiempo y yo decía, se me va a quedar este tema que es también tan importante, el tema de la minería ilegal, ministra. Me gustaría ver si podemos, aunque no es un tema para hablarlo en un corto tiempo, sin embargo, sí me gustaría saber cómo está encaminando su gestión de manera, digamos, paralela en el tema ambiental que deja la minería ilegal, con también lo que se está haciendo en materia de seguridad por parte del Estado y lo que el daño tremendo que nos está causando también en el tema seguridad, la minería ilegal. De acuerdo contigo. Mira, lo que sí puedo compartir así rápidamente para que sepan, existe un comité interinstitucional de minería ilegal, porque la minería ilegal tiene unos brazos más allá de lo que el ministerio puede abarcar. Está hablando de que está la policía, militares, está el mismo Ministerio de Energía, está la fiscalía, también está la parte privada, que no nos olvidemos de la parte privada y la parte de digamos, la privada en diferentes formas, o sea, los que venden las maquinarias, las empresas que están haciendo la exportación del oro, y todas esas diferentes actores tenemos que irlos regulando y también irlos poniendo dentro de una estrategia. Nosotros como Ministerio del Ambiente, lo que sí te puedo decir que lo primerito que hice fue pedir los informes hay de 9 áreas protegidas, hay 9 áreas protegidas que están con minería ilegal, 3 tenían denuncias en la fiscalía, las otras 6 naranjas. Entonces lo que he pedido es se unifiquen estos informes que ya están y comenzar a presentarlo a la fiscalía. En un evento que tuvimos ayer precisamente sobre esto, porque esto es un crimen organizado transnacional, la fiscalía nos dijo necesitamos de esta manera para poder actuar. Y eso es súper importante, Gisela, porque es la manera en que ellos pueden actuar
en legal y debida forma y que no se les caiga sus casos de indagación o de flagrancia ante un juez penal. En eso, en lo que yo puedo técnicamente hacer, es lo que nos estamos poniendo, digamos, a correr con ellos. Y sobre todo porque, y es importante, el problema no debería ser ajeno a nadie, porque el tema es el recurso natural agua, que es un objetivo de mi administración. Si yo no lo cuido, porque en Ecuador está prohibido el mercurio, el uso del mercurio. Y lo que más estamos viendo es que hay mercurio que se está utilizando y que obviamente está contaminando. Y esa contaminación por metales pesados, cuando llega a cultivos, llega a los animales, a abrevaderos o llega al consumo humano, se está confundiendo con cáncer y no es cáncer. El cáncer al final del día puede ser que en algún momento tú puedas salir adelante. Es envenenamiento. La contaminación por metales pesados, nunca. O sea, esa es una muerte segura. Por lo cual, para mí es un tema y con el señor presidente le hemos hablado mucho, es un tema de salud pública y de, obviamente, conservación de nuestros ecosistemas y es del bienestar humano. Y es un tema que tenemos que hablarlo más, ministra. Sí. Espero que me acepte una próxima entrevista para hablar solo de ese tema y poder hacer que la ciudadanía lo entienda también y lo apoye, porque como usted dice, es un problema que va más allá del tema de delincuencia, del tema de nuestros recursos naturales, sino del tema de salud pública. Exactamente, exactamente. Sí, gracias y gracias por la invitación. No, a usted, ministra, muchísimas gracias por atenderla. Una buena tarde. Nos acompañó Inés Manzano, ministra de Ambiente. Notimundo a la carta.